Ahora, cuando pasaron 37 minutos de las 2 de la tarde, vamos a empezar a meternos con un tema que nos resulta muy interesante, que hemos tocado algunas veces aquí en el programa y que tiene que ver con cuestiones de ambiente, cuestiones de sustentabilidad. Hay desde el año pasado publicado un libro que queremos traer en este momento y poner al aire la información, que se llama Economía Verde y tiene como bajada Innovación y Sustentabilidad en América Latina. Es un libro que habla a partir de la crisis sanitaria, económica y social generada por la irrupción del COVID, como una oportunidad también para replantear el modelo económico. Menciona el paradigma que prevaleció hasta ahora, basado en la explotación de las personas y la naturaleza, en la acumulación de siderales ganancias en manos de unos pocos, y cómo esta es una de las causas primarias de la emergencia ambiental, y está también, de algún modo, en la génesis de la pandemia que la está poniendo en jaque. Estamos en contacto con Gabriela Ensink, que es licenciada en Periodismo y Comunicaciones, es la autora de Economía Verde y nos está escuchando. Gabriela, ¿cómo estás? Pablo Marcao en Radio Cooperativa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación y un saludo a tu audiencia. Bueno, por favor, ¿cómo surge Economía Verde en un momento en donde, no sé si por primera vez, pero con muchísima fuerza la humanidad se puso a pensar desde otro lugar las condiciones de vida? Cuando hablo de las condiciones de vida, entenderás que es una definición muy general, pero que incluye, por supuesto, el modo en el que transitamos, el modo en que nos relacionamos con el planeta, la forma en que producimos y consumimos, bueno, todo eso de lo que también habla el libro con una perspectiva económica también. Exacto. Bueno, primero te cuento que no es un libro que yo escribí el año pasado durante la pandemia, sino que era un proyecto de larga data, digamos. Yo trabajé como periodista muchos años, los últimos 12 en un diario económico, en El Cronista, y lo que notaba es que los periodistas a la hora de ir a cubrir anuncios como un anuncio de inversión, alguna noticia, no enfocábamos en el impacto ambiental de ese proyecto, de esa inversión, de ese emprendimiento que se iba a instalar, y no se conectaba, así como no se conectaba la salud humana con la salud ambiental, no se conectaba la economía con el impacto ambiental. Con toda la información que fui recopilando a lo largo de años, bueno, finalmente cuando dejé el diario me propuse que tenía que hacer este libro de Economía Verde, que en principio iba a ser un libro como de denuncia, contando la problemática ambiental con foco en Argentina. Y después me di cuenta que también tenía que aportar soluciones, que las hay, de la mano de la ciencia, de la tecnología, de acciones de gobierno, tanto a nivel local como nacional, y de las llamadas empresas de triple impacto, que buscan ir más allá de esta dicotomía, esta falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo, o entre salud y economía, porque la realidad es que así como hay una sola salud humana, ambiental y animal, y lo vimos en la pandemia porque este virus es un virus zoonótico que vino por la pérdida de biodiversidad y se acortó la cadena de especies por las que un virus pasa de una a la otra. Así como pasó eso, tampoco hay una dicotomía entre ambiente y economía. Es posible un desarrollo sustentable. Y Gabriela, ¿con qué tiene que ver esta sustentabilidad en términos de, cuando hice la presentación antes de saludarte, bueno, dije la acumulación de siderales ganancias, que está en parte como en la presentación del libro? ¿Se puede pensar en una sustentabilidad con este nivel de ganancias o indefectiblemente el sistema tendrá que pensar en tasas de ganancia distintas? Dicho en formas más simples, las grandes empresas y los que han concentrado las ganancias tendrán que, comillas, sacrificar parte de eso para hacer un planeta más sustentable. Mira, justamente en la definición misma de sustentabilidad está la triple línea de beneficios, que son los beneficios tanto económicos como sociales y ambientales. O sea, no se trata de obtener solo ganancias económicas o solo cuidar el planeta y no realizar ninguna actividad, o apuntar
solamente a lo social como si no estuviera vinculado todo. Y en principio yo tengo un capítulo en que hablo de la deuda ambiental y que paradójicamente los países que son deudores ambientales son acreedores financieros y al revés. Y por eso el Papa Francisco propuso y el presidente Alberto Fernández lo retomó el Día de la Tierra cuando se hizo la reunión, la cumbre de líderes por el clima, esta idea de, algunos dicen, perdonar las deudas financieras pero compensarlas con los servicios ambientales, ¿no? Y esta idea de que no se puede acumular estas siderales ganancias que vos bien lo decís, y todos los años cuando se hace la cumbre de Davos hay una organización que te muestra que un grupo de personas, porque son un centenar de personas en el mundo, acumulan más riqueza que el 50% de la población más pobre. Ahí no se puede, este modelo está en jaque, porque no, el problema no está en dejar de crecer. Algunos hablan del decrecimiento, pero el decrecimiento tiene que ver con estas actividades o con estas sociedades de hiperconsumo. Hacer un equilibrio, una producción más sustentable implica también que haya un reparto equitativo de las ganancias. Se empezó a hablar en la pandemia también del ingreso universal o el ingreso ciudadano. Son realmente temas que se plantean porque hoy estamos viendo que la humanidad, las personas, por más que trabajen o que trabajemos, muchas veces no logramos cubrir las necesidades básicas. Claro. Cuando hay grupos y personas que lo que hacen es acumular y acumular, generan dinero con dinero mismo. Entonces, todo esto tiene que ser dado vuelta. No se trata solo de cuidar el ambiente, sino de replantear el modelo de producción y consumo. Hay un dato que con esto de acumular y por otro lado la contracara, que es de personas que trabajan y no pueden cubrir sus necesidades, que tiene un par de décadas, no mucho más, si querés 30, 40 años como muchísimo, mirando un poquito más para atrás, que es el fenómeno de personas que son pobres, y uno imagina además, y por datos que son similares, no ocurre solo en la Argentina, trabajando inclusive en relación de dependencia formalizadas, en blanco. Ese fenómeno no se daba en el mundo hasta hace unos años, y te habla también de ese nivel de concentración. Y por otro lado, cuando miramos la película un poco más larga, y esto, insisto, con lo de las hiperganancias, y está buenísimo cuando nos contás, Gabriela, un centenar de personas que tienen la riqueza de la mitad de la humanidad. El mundo, cuando transitaba la mitad del siglo XX, pegó saltos tecnológicos y productivos enormes, y no había tal nivel de concentración tampoco. No es que no había productividad, no es que no había avances, no es que el mundo no se desarrollaba, simplemente había una distribución, no digo justa, bastante menos injusta que ahora, ¿no? Sí, los fenómenos de la digitalización también exacerban esa brecha, y por eso algunos millonarios del mundo, incluso dueños de empresas tecnológicas, están planteando, el mismo Bill Gates lo planteó, un impuesto a las empresas que utilizan inteligencia artificial. Porque si esta inteligencia artificial o la digitalización, la robotización desplaza empleos en algunos sectores, en alguna medida eso tiene que ser compensado con un ingreso universal que permita a las personas y que les libere tiempo para hacer otras cosas, para poder desde consumir, sea viajes que ahora no se pueden hacer, entretenimiento, cultura, hasta otro tipo de productos y servicios que si hoy tenés que trabajar 14 horas por día, viajar 4 y dormir otras 4, no tenés margen. Digo, hay cosas que en la pandemia empezaron a discutirse o que ya se venían discutiendo y ahora quedan más claras. Y también está la gran oportunidad de los llamados empleos verdes, que son, por ejemplo, en el área de reciclado con inclusión social, que yo tengo un capítulo de economía circular,
en el que lo menciono, la necesidad de que, en lugar de este modelo lineal que tenemos, que se basa en la extracción de recursos, producción, consumo y descarte, al final de la línea, hacerlo circular, que esos productos vuelvan al ciclo productivo como materias primas, con valor agregado, y esa es concretamente una oportunidad para países como Argentina o los de la región, los de América Latina, donde el reciclado no está mecanizado. Están los recicladores y recicladoras urbanos, que son los que se ocupan de acopiar los materiales, revenderlos a la industria, y por qué no, algunas cooperativas ya están avanzando hacia generar valor, digo, con ese plástico de un solo uso de un envase, hacer un mueble, madera plástica, rieles para ferrocarril, en lugar de estar talando bosques y extrayendo madera para hacer esos rieles, para la construcción, en fin, hay un montón de iniciativas, incluso en energías. Claro. Las energías renovables son un claro ejemplo de una actividad que puede generar empleo y valor, y que no es verdad que entonces, bueno, ¿qué pasa con la industria petrolera? ¿Se van a perder? Sí, en la transición se van a perder empleos, pero también se van a generar otros. Y hay que ir acomodando el modelo de país hacia esos nuevos empleos o esas nuevas formas de desarrollo que son sustentables en su triple sentido. Es súper interesante el libro, estamos charlando con Gabriela Ensink. ¿Gabriela o María Gabriela? Vamos a decir, formalmente es María Gabriela, pero le vamos a decir Gabriela, ¿no? ¿Está bien, Gaby? Gabriela Ensink. Más corto, sí. Más corto, claro. Pensaba también economía verde, digo, confirmame esta sensación, digamos, que uno por ahí tiene, hasta hace muy pocos años los temas ambientales ocupaban un lugar recontra marginal en la agenda, prácticamente no estaban en las plataformas políticas de ningún candidato. Da la sensación que empieza a haber como un clic, ¿no?, de un tiempo a esta parte, y vos en el libro, además, Economía Verde, recorres un montón de variantes que tienen que ver, mencionabas recién la deuda ambiental, la economía circular, el rol del consumidor, ¿no? Hablas del prosumidor, el qué comemos, digo, cuánto de nosotros depende también esta iniciativa de pensar en principio distinto, cuando hablas del prosumidor, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros a la hora de consumir, de ser justamente esta parte de la cadena? Tal cual, bueno, es enorme la responsabilidad y es mucho lo que podemos hacer. A veces uno cree que una acción individual no puede salvar o mejorar el mundo, pero sumadas estas acciones sí hacen una diferencia. Y un claro ejemplo son los movimientos en general juveniles que hay, al estilo de Greta Thunberg, con sus Viernes por el Futuro, los Jóvenes por el Clima en Argentina, a lo largo de América Latina, que están pidiendo y están empujando a las autoridades, a los gobiernos, a que tomen en serio el tema ambiental y la crisis climática, que es otro gran tema que los científicos vienen advirtiendo, así como advirtieron sobre la pérdida de biodiversidad, y no pasó nada hasta que explotó en Wuhan el nuevo virus. La crisis climática está hoy y está presente. En Argentina se logró nada menos que a fines de 2019 la ley de presupuestos mínimos para el cambio climático. Y hay muchísimas leyes que faltan, desde una ley del envase o de responsabilidad extendida que obliga a las empresas que colocan un nuevo envase con su producto en el mercado a hacerse cargo de ese envase postconsumo o pagar una tasa, una contribución para educación ambiental o para apoyar a las cooperativas que se ocupan del reciclado, hasta una ley de humedales que sigue siendo una cuenta pendiente, que se cumpla la ley de bosques. ¿Y por qué? Porque los bosques son fundamentales y muchas veces la economía clásica cree que un bosque natural, protegido, en el que no hay actividad industrial, no tiene valor. Y es todo lo contrario,
porque ese bosque ofrece servicios ambientales. Y este es un concepto que ya en el mundo empieza a instalarse. Y ojalá se instale y nos paguen a países como Argentina y como todos los de América Latina, que es la región más rica en biodiversidad y también la más desigual del mundo, que nos paguen por conservar esos espacios que son pulmones del planeta. Te hago una más del libro y después quiero que contemos al aire otra situación, Gaby, que se viene un poco en el programa y en la radio, pero lo dejamos para el final. Hablas de los desafíos ambientales de la Argentina en el libro, hablas de, en el capítulo 10, el futuro ya está aquí. ¿Entendés con todo esto que estamos hablando? En el libro Economía Verde decimos hay un recorrido muy extenso y muy surtido también por distintos tópicos que hacen a tener una mirada integral. ¿Entendés que estamos preparados para alguna vez, digo, porque más allá de esta emergencia del COVID, de vivir el día a día, en la Argentina parece que estamos acostumbrados a la emergencia, ¿no? Si no es la economía, bueno, ahora una pandemia. ¿Entendés que tenemos margen para pensar un país de acá a 15 a 20 años? Que la verdad que no es una locura pensar el mundo o el país de acá a 15 a 20 años. ¿Hay condiciones o todavía nos falta como apretar algunas clavijas en el debate público, en la política, en los medios de comunicación, digamos, en plantear todos estos temas? Yo creo que sí, y de hecho las soluciones científico-tecnológicas están. Un claro ejemplo, otra vez, son las energías renovables. Otros son los biomateriales, materiales que reemplazan, por ejemplo, los bioplásticos que se obtienen de recursos vegetales, de biomasa, a veces de residuos vegetales, en lugar de ir a extraerlos con la industria petrolera. La bioremediación de los suelos. Esto implica valor agregado, conocimiento, biotecnología. Argentina y muchos países de la región, incluyo a Brasil, por ahí también Colombia, tienen desarrollos importantes en esto. Tenemos nuestras propias tecnologías para llevarlos adelante con todo lo que esto implica. Lo que falta por ahí es más conciencia y más educación. Por eso yo celebro que este año se haya sancionado. El año pasado fue la ley Yolanda, que así como fue la ley Micaela, que obliga a los funcionarios a capacitarse en temas de género, bueno, la ley Yolanda obliga a los tomadores de decisión a conocer cuestiones de sustentabilidad. Eso está buenísimo. Y la ley de educación ambiental que se acaba de sancionar en el Congreso también es un paso esencial a todos los niveles para preparar para un mundo del trabajo y un mundo del consumo y de la producción que tiene que ser sí o sí sustentable, porque no hay planeta B. Por más que un millonario diga que va a llevar gente a vivir a Marte, claro, y todas estas soluciones. Que está buenísimo para una película, ¿no? Pero para la vida real parece bastante raro todavía. Lo cual no quita, está buenísimo que también lo hagan, pero claro, a ver, en vez de destruir nuestro planeta y después irnos a vivir a Marte, ¿por qué no cuidamos este planeta que tenemos? ¿No? Es un cambio de conciencia. Exactamente. Bueno, y yo lo que quería dejar para el final, estamos charlando con Gabriela Ensing, que es licenciada en periodismo, que tiene una amplia experiencia con todo, que trabajó en Diario Cronista, en Editorial Perfil, colabora en La Nación, revista Pymes, Information Technology, es columnista en radios colegas, las nombramos, acá no hay ningún problema en citar las fuentes, en FM Millennium, FM Sónica, bueno, es premio al periodismo económico iberoamericano, es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico. La verdad que una enorme experiencia, un gran conocimiento, es la autora de Economía Verde, hoy puntualmente la llamamos por esto, pero lo que quiero contar, viste que uno a veces tiene ese defecto del ombliguismo, es lo que va a pasar en Radio Cooperativa y aquí en Puro Contenido de acá a unos días. Gabriela hoy hace la primera entrevista con nosotros y probablemente la última al mismo tiempo, ¿no? Bueno, te quiero dejar a vos que lo cuentes, pero sí, te agradezco mucho el espacio y como vos decís, a partir de junio vamos a estar con mi colega Elisa Soto, con quien hacemos otro programa de radio, participando acá de Puro Contenido con estas temáticas que tienen que ver, en mi caso, con poner una mirada de economía verde, economía sustentable, ciencia
innovación. Y en el caso de Elisa, más los temas de salud y bienestar, como para contrarrestar un poco la información pura y dura que a los argentinos nos tiene y a todo el mundo con el tema de la pandemia y la crisis económica, bastante bajoneados, pero bueno, así como fue la intención de mi libro, contar el problema, pero también hablar un poco de las soluciones, espero y te agradezco enormemente este espacio para poder hacerlo en tu programa. Vos sabés que acá tenemos, no es un lema, digamos, establecido, pero lo hemos repetido tantas veces que terminó haciéndose carne, una frase que es esto de pensar en voz alta, ¿no? Que a mí me gusta mucho repetirla, y la verdad es que tenemos la posibilidad, por la libertad con la que se trabaja en esta radio, por lo que también nos hemos autoimpuesto, ¿no? De no quedarnos con lo dado, de cuestionar críticamente, tenemos la posibilidad de hacerlo frecuentemente, y la verdad que es un enorme aporte el que nos van a hacer a la radio en particular, en general, digo, al programa en particular, pero es una circunstancia, pero a la comunicación, digo, que es lo importante, de abordar estas temáticas, de tener esta mirada, de cada tanto, salirte de la agenda por un ratito y decir, bueno, pero vamos a pensar de acá a 5 o 10 años, vamos a ver qué están haciendo los que están haciendo cosas, los que están pensando, a dialogar con ellos, a traerle información. A veces pasa, y te debe ocurrir también como espectadora, como consumidora de noticias, Gaby, que te enterás de algo y decís, ¿cómo no me enteré de esto? Independientemente del laburo, ¿no? Que vos en lo tuyo, con tu especialización, lo haces, pero decís, ¿dónde estaba toda esta gente que yo no estaba al tanto de lo que están haciendo, lo muy bueno? Digo, haciendo algo de equilibrio entre eso que a veces parece que es el desastre, que somos el peor país del mundo. Obviamente tenemos 2 millones de cosas para corregir, pero también hay muchísimo donde apoyarse, ¿no? Y creo que en ese equilibrio va a venir espectacular el aporte tuyo, el de Elisa Soto, para poder nutrir este camino que estamos emprendiendo. Seguro, coincido plenamente y también yo le digo que lo urgente no te tape lo importante, ¿no? Porque hoy estamos en una urgencia, pero tenemos cosas importantes para hacer y tiene que ver nada menos con transformar la realidad en la que estamos viviendo, porque no está bueno volver a la normalidad si la normalidad es esta desigualdad y esta destrucción sistemática del ambiente y de la salud. O sea, estamos en una crisis, pensemos en cómo salir adelante mejores. Por eso espacios como el tuyo y como el de Radio Cooperativa son una mirada, la verdad, fundamental para esto. Es Gabriela Ensink, la escucharon y la van a escuchar aquí en Puro Contenido, aquí en Radio Cooperativa, desde unos días en adelante junto con nosotros. Gaby, gracias y buen fin de semana, Hablamos. Dale, muchas gracias, Pablo, buen fin de para vos y para la audiencia y nos estamos hablando la semana que viene. Es Gabriela Ensink, la autora de Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina. Un gran libro que recomiendo su lectura. No le preguntamos puntualmente cómo conseguirlo, pero allí está, en todas las librerías para ser leído y para aprender muchísimo todos estos temas.